Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Parece que es triste lo que el Evangelio revela de nosotros los católicos, incluso me atrevo a decir de sacerdotes y de religiosas. Me refiero al capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios». Mirad, digo que es de los evangelios más tristes, porque a mí una de las cosas más sobrecogedoras, de las cosas que más me sorprenden, es que no se oye hablar de Jesucristo, que nadie habla de Jesucristo, que muy poca gente habla de Jesucristo. La televisión habla de Jesucristo, vamos, tienes que poner un canal, el requete católico, que lo escuchan muy poca gente, para oír hablar de Jesucristo. Jesucristo ha desaparecido de nuestra sociedad. Nadie habla de Jesucristo, a nadie le importa Jesucristo. No oyes ni a los políticos, entre comillas, buenos, hablar de Jesucristo, ni importar las enseñanzas de Jesucristo. En los parlamentos de nuestros países, en los sistemas legislativos de nuestros países, en los sistemas educativos de nuestros países, en las calles de nuestros países, ¿se oye hablar de Jesucristo? Si nadie habla de Jesucristo. Hombre, dentro de las iglesias, pues me imagino que alguna vez hablará de Jesucristo, no faltaba más, pero vamos, ya sería el colmo y el remate, y me imagino que en los conventos alguna vez se hablará de Jesucristo. Ahora pararos a pensar en vuestras conversaciones, vosotros los laicos. ¿Cuántas veces es de verdad Jesucristo tema de conversación? Entre sacerdotes, ¿con qué frecuencia hablamos entre nosotros de Jesucristo? Las religiosas, que insisten tanto en la importancia de la comunidad, y es que la comunidad para arriba y la comunidad para abajo, y es que lo importante es la comunidad y hay que vivir en comunidad y tiene que ser una decisión comunitaria y no se les cae de la boca babeando la palabra comunidad. ¿Cuántas veces hablan las religiosas de Jesucristo? Si muchas religiosas entienden por construir comunidad sentarse 4 mujeres a ver la televisión. En las comidas, en los desayunos, en las cenas, ¿se habla de Jesucristo en los conventos? ¿En las rectorías sacerdotales, en los seminarios? ¿Se habla de Jesucristo? Y todo esto es por una pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Si no decimos nada, ni que es el Mesías, ni que es Juan el Bautista, ni uno de los profetas, ni Jeremías bendito. Si no decimos nada. Tú eres laico. ¿A cuánta gente has hablado de Jesucristo desde el domingo pasado? ¿A cuánta gente has invitado a misa? ¿A cuánta gente has invitado a confesarse? Una persona que se muere objetivamente en pecado mortal se va al infierno. Vamos, alrededor tuyo no hay gente en pecado mortal. Alrededor tuyo no hay un montón de gente que no se confiesa.
alrededor tuyo no hay gente que está objetivamente, sin juzgar absolutamente a nadie, pero objetivamente esta persona va camino del infierno. Si se condena o no se condena ya no es para nosotros decidirlo, porque somos igual de pecadores que todos los demás. Pero esta persona, tal como está viviendo, objetivamente, está viviendo muy mal, en una situación muy grave, que si en vez de estar en pecado mortal tuviera un cáncer terminal, estaríamos agobiadísimos y angustiadísimos. Tienes a tus hijos que a lo mejor están en pecado mortal, tienes a tu marido o a tu mujer, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos. ¿Cuánta gente hoy está veraneando, torrándose al sol, perdiendo el tiempo miserablemente, poniéndose como un cangrejo? ¿Cuánto se habla de Jesucristo? ¿Cuánto nos preocupa que las gentes vivan en gracia de Dios? No me quiero fijar nada más que en esa frase. ¿Y tú quién dices que soy yo? O sea, ¿tú qué dices de mí? ¿Tú hablas de mí? Y cuando hablas de mí, ¿qué dices de mí? Porque hablar de mí con la gente que ya requete sabe de mí no tiene ningún valor. Si nosotros no podemos seguir pescando con la caña de pescar, hablando de lo de veranear, pues habrá mucha gente que se dedique a la pesca, acuática, subacuática o sobreacuática. ¿Cuánta gente pesca en pecera? Hablar con las 4 amigas que han hecho el mismo retiro, hablar con los que sabemos que van a misa los domingos y decir 4 cositas pías, no creo que tenga mucho valor. A mí me parece que es gravísimo. Llegan estos meses de verano y rezamos mucho menos, vamos mucho menos a la adoración, no hacemos apostolado apenas, se nos olvida que en agosto y en julio pues también hay pobres, también hay gente sin techo, también hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Se nos olvida, eso ya se retoma en septiembre, la caridad es para septiembre. Nosotros estamos hablando de Jesucristo, a todas horas, con el que se nos pone a tiro, en el taxi, en el metro, en la sala de espera de un hospital, al extraño, al conocido, al que se sienta al lado tuyo en el avión o en el tren. Estás apasionado por Jesucristo, porque las palabras de Jesús a Pedro son tremendas. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Vivimos al modo natural. Decimos que qué horror, bueno, que qué mal está España, o qué mal está Argentina, qué mal está Bolivia, o qué mal está Afganistán o Sudán del Sur. Meneamos la cabeza, porque claro, de los buenos ya solo quedamos muy pocos, porque yo soy de los buenos, no me faltaba más. Y a mí me llama muchísimo la atención lo poco que se habla de Jesucristo. Pero es que ves la vida de muchísimos misioneros que se dedican a multitud de actividades, que están metidos en 1000 jaranas. Y tampoco los ves hablando de Jesucristo. ¿Cuántos misioneros en misiones no hablan de Jesucristo? Están en 1000 líos de sus parroquias, de sus programas, de sus proyectos, de sus desarrollos de la mujer, sus desarrollos del niño, de sus desarrollos de la niña o de la anciana o de sus tareas que las podía hacer un pagano exactamente igual, y no son capaces de llevar a un grupo de mujeres a hacer oración en una capilla. Campamentos de verano, que a los niños no se les lleva a rezar, no se les lleva al sagrario. Una tarea de iglesia que no empieza y termina en el sagrario, yo creo que no tiene mucho valor. Ya podemos hacer todos los proyectos de desarrollo, cantidad de miles de jóvenes que se van a Calcuta, no sé muy bien para qué, a ver el espectáculo de la miseria, y hablan de Jesucristo. Cuando estás con un moribundo, ¿hablas de Jesucristo? Hablar de Cristo. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y no es que el testimonio, no hay testimonio sin palabra. Jesús jamás ha realizado un milagro sin predicación. Si no vas a predicar, no vayas a servir. Si no vas a predicar, no hagas milagros. Si no vas a predicar, no hagas signos de eso que tú llamas testimonio. Somos perros mudos en la iglesia, no hablamos de Jesucristo. Así que
Quizá hoy nos deberíamos de preguntar, en este nuevo día que empieza, ¿a quién hablaré de Jesucristo? Llegará el domingo y en toda la semana no le he hablado a nadie de Jesucristo. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has preguntado a alguien, ¿conoces a Jesús? ¿Te gustaría conocer a Jesús? ¿Te gustaría conocer el amor de Cristo? Y si te mandan a la mierda, con perdón, bendito tú, que te han mandado a la mierda. Pero qué pena que nunca te hayan mandado a la mierda, con perdón, porque nunca hablaste de Jesucristo. A San Pablo le mandaron a la mierda bastantes veces, empezando por Atenas. Pero nunca dejó de hablar de Cristo. Hablar de Jesucristo, decir su nombre, contar la historia de Jesús, abrir los corazones al mensaje de la salvación. Porque lo que tenemos entre manos, mis queridos amigos y hermanos, es que o hablamos de Jesucristo, o hay mucha gente que va camino del infierno. El pilar de la obra del cura de Ars estaba en el púlpito, en la predicación. Y la gente que oía la predicación acababa en la confesión, y de la confesión iba a recibir la Sagrada Comunión. Predicación, confesión, comunión. Eso es la vida de un cristiano. Que yo escuche, que yo me confiese y que yo comulgue. Y que tú muevas a otros, que tú y yo movamos a otros a escuchar el anuncio del Evangelio. Alguien que habla de Cristo, se conmueve su corazón, se arrepiente de sus pecados y va a confesarse. Y arrepentido de sus pecados, abre su corazón a la vida eterna, a la vida nueva, a la vida en Cristo, a Cristo en la Eucaristía. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pues muchos de nosotros no decimos ni que es Juan Bautista, ni que es Elías, ni que es Jeremías, ni ninguno de los profetas. Porque nunca hablamos de Cristo, que hablando de Cristo, todos los corazones se arrodillen ante Cristo el Señor.